Cuando México despertó aquella mañana de abril de 1993, algo era distinto. El aire se sentía más pesado, como si el país entero contuviera la respiración. En las calles, en los mercados, en los barrios más humildes, había un silencio que dolía. Las risas de generaciones enteras se habían apagado con un solo nombre: Mario Moreno, el hombre que el mundo conoció como Cantinflas. Miles de personas se reunieron frente a su casa con flores, fotografías y aplausos que se mezclaban con lágrimas. No era un adiós común, era el pueblo despidiéndose de alguien que, sin pertenecerles por sangre, se había convertido en familia. Ese día, México no lloró a un actor, lloró a un pedazo de sí mismo. Pero para entender quién fue ese hombre que hizo reír al planeta entero, hay que volver atrás. Mucho antes de los reflectores, antes de los aplausos y los premios, existía un niño flaco, descalzo y lleno de preguntas. En el barrio de Santa María la Redonda, en el corazón de la Ciudad de México, aquel pequeño soñaba con escapar de la pobreza sin saber que lo haría con lo más simple: la risa. Su padre era cartero, su madre ama de casa, y en aquel hogar donde el dinero escaseaba, la imaginación era el único lujo. Mario aprendió pronto que el humor podía ser un refugio. Reía cuando no había comida, reía cuando la tristeza se hacía insoportable. Sin saberlo, estaba construyendo el lenguaje que años después uniría a todo un país. Durante su juventud, probó de todo. Fue zapatero, boxeador, bailarín y hasta aprendiz de torero. Pero nada llenaba el vacío que sentía. Hasta que un día, en una carpa improvisada de circo, descubrió lo que buscaba sin saberlo: un escenario. Allí no importaba la ropa ni la pobreza, solo la capacidad de hacer que la gente olvidara sus penas. Esa primera risa del público fue como una chispa, lo iluminó. Y desde entonces nunca más volvió a ser el mismo. Fue en aquellas carpas, entre payasos, acróbatas y el olor a aserrín, donde Mario inventó por accidente al personaje que lo cambiaría todo. Durante una función olvidó parte del libreto y comenzó a improvisar palabras sin sentido, enredando frases, tartamudeando, mezclando ideas. El público estalló de risa. No sabían lo que decía, pero les encantaba cómo lo decía. Así nació Cantinflas, un hombre que parecía no entender nada y sin embargo lo comprendía todo. Cantinflas hablaba como el pueblo, con picardía, con esa confusión encantadora que escondía verdades duras. Detrás de cada frase absurda había una crítica, un mensaje, una manera elegante de decir lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir. En un México lleno de desigualdad, ese personaje desaliñado, de pantalones caídos y cuerda en la cintura, se convirtió en un símbolo. Representaba al pobre ingenioso, al hombre que, sin dinero, siempre salía adelante. Con el tiempo, su estilo fue tan único que la Real Academia Española terminó aceptando el verbo cantinflear, hablar mucho y no decir nada. Pero en realidad, Cantinflas decía más que nadie. El cine mexicano vivía su época dorada cuando Mario dio el salto a la gran pantalla. En 1936 debutó en el cine, pero fue Ahí está el detalle, en 1940, la que lo consagró para siempre. Aquella película lo mostró en su estado puro, espontáneo, rápido, con esa mezcla de ternura y sarcasmo que lo haría eterno. El país entero acudió al cine. No importaba la clase social, ricos y pobres reían por igual. Por primera vez, México se veía reflejado en una sola figura. De pronto, Cantinflas ya no era solo un actor, era un fenómeno. Cada nuevo filme era un acontecimiento nacional. Su forma de hablar, su manera de moverse, su humor inteligente, todo lo hacía diferente. Detrás de las risas, sin embargo, había un hombre obsesionado con la perfección.
Mario revisaba guiones, corregía escenas, decidía el encuadre final. No soportaba la mediocridad. Quería que cada broma tuviera un propósito, que cada palabra dijera algo sobre el mundo. Su fama cruzó fronteras. En 1956, Hollywood lo llamó para protagonizar La Vuelta al Mundo en 80 días. El éxito fue inmediato. Ganó el Globo de Oro como mejor actor y conquistó al público internacional. Hasta Charles Chaplin, su ídolo, declaró: Cantinflas es el mejor comediante vivo. Fue su punto más alto, el momento en que un hombre nacido entre calles polvorientas se convirtió en un embajador del humor del mundo hispano. A pesar de la riqueza y los reconocimientos, Mario Moreno seguía siendo un hombre de costumbres simples. Despertaba temprano, leía los periódicos, montaba a caballo, hablaba con la gente del campo. Creía en Dios, en la justicia y en el poder de la risa como medicina del alma. Donaba dinero sin decir su nombre, pagaba estudios de jóvenes sin esperar agradecimientos. Su generosidad era silenciosa, como todo lo que hacía de corazón. Pero junto con la gloria llegó también el peso de la fama. La gente ya no distinguía al personaje del hombre. En las calles lo llamaban Cantinflas, no Mario. Todos querían una foto, un saludo, una palabra, y él, aunque sonreía, comenzaba a sentir el cansancio de quien ya no puede ser anónimo. Entre grabaciones y giras conoció a Valentina Ivanova, una bailarina rusa fuerte y elegante. Se casaron en 1936 y compartieron una vida marcada por amor, distancia y tormentas silenciosas. Valentina fue su compañera más fiel, la única que realmente entendía al hombre detrás del comediante. Pero con los años, la enfermedad y la soledad fueron debilitándola. Y su muerte en 1966 dejó a Mario profundamente herido. Después de su partida, algo se apagó en él. Aunque siguió filmando y sonriendo ante las cámaras, su mirada ya no era la misma. Había una tristeza discreta que se escondía entre chistes y aplausos. Aún así, el pueblo no lo notaba. Para todos, Cantinflas era inmortal. El hombre que siempre tenía una respuesta ingeniosa para todo. Sin embargo, en los camerinos vacíos, Mario Moreno comenzaba a sentirse prisionero del personaje que él mismo había creado. La fama, el dinero, los reconocimientos. Nada parecía llenar el vacío que dejaba la ausencia de Valentina, ni la imposibilidad de volver a ser solo Mario. Durante los años 70 y 80 continuó trabajando sin descanso, aunque los tiempos habían cambiado. La industria ya no era la misma, pero él insistía en mantenerse vigente. Decía que mientras el pueblo siguiera riendo, él seguiría en pie. Y lo hizo. Durante más de 5 décadas hizo reír a millones. Dio voz al hombre sencillo y recordó al mundo que el humor no es solo para entretener, sino también para pensar. Pero esa fidelidad al personaje tuvo un costo. El hombre detrás del mito comenzó a desvanecerse. Mientras los reflectores lo iluminaban, su vida privada se oscurecía. Se volvió más reservado, más exigente, más perfeccionista. Rechazaba invitaciones, se alejaba de los amigos y evitaba hablar de su tristeza. Era el precio de ser leyenda. En su mirada todavía había brillo, pero ya no era el de la alegría, sino el del cansancio. El de quien ha dado demasiado. La parte más cruel de la fama no es cuando se acaba, sino cuando te consume lentamente. Y aunque todos creían ver a un genio feliz, pocos notaron que Mario Moreno empezaba a perderse detrás del traje del personaje que había creado. Afuera, el público seguía aplaudiendo. Adentro, en silencio, el hombre comenzaba a despedirse poco a poco de sí mismo. Los aplausos seguían, pero en su camerino solo quedaba el eco. Y así, entre luces, recuerdos y un silencio cada vez más pesado, se preparaba el comienzo de su caída. Porque nadie sospechaba que el hombre que hizo reír a los poderosos
terminaría temiendo una sola cosa: olvidar cómo reírse de sí mismo. Después de conquistar al mundo, Mario Moreno comenzó a vivir una batalla más difícil que cualquiera de sus películas. No era contra un villano, ni contra la pobreza, ni contra la censura. Era contra el paso del tiempo y contra sí mismo. A comienzos de los años 70, Cantinflas seguía siendo un nombre que llenaba salas, pero algo en su interior había cambiado. Las luces del set ya no lo emocionaban como antes, y las risas del público le sonaban lejanas. Detrás del bigote y los pantalones caídos, había un hombre que empezaba a sentir el peso de su propia leyenda. El éxito se había vuelto una jaula dorada. Lo que antes era una pasión, ahora era una obligación. El público esperaba de él la misma alegría, la misma frescura, las mismas frases que lo habían hecho eterno. Pero Mario ya no era aquel joven risueño que improvisaba en carpas de circo. Era un hombre cansado, consciente de que su arte lo había convertido en prisionero del personaje que tanto amaba. A veces, frente al espejo, ensayaba una sonrisa y se preguntaba si seguía siendo real. Durante esos años, se volvió cada vez más perfeccionista. Revisaba los guiones línea por línea, discutía con directores, controlaba la producción entera de sus películas. Algunos lo llamaban tirano, otros genio. Él prefería pensar que era solo un hombre intentando mantener su dignidad en una industria que ya no perdonaba los errores. Su fama, que antes era motivo de orgullo, comenzó a volverse una carga. Los periódicos hablaban más de su vida privada que de su cine. Rumores de romances, tensiones con colegas, acusaciones fiscales. Todo se mezclaba en un ruido constante. Algunos lo señalaban como hipócrita por ser amigo de políticos poderosos y al mismo tiempo representar al pueblo pobre. Otros lo defendían, asegurando que usaba su influencia para ayudar a los necesitados. Mario, fiel a su estilo, respondía con humor. Pero por dentro, cada crítica le dolía. El hombre que había hecho reír a millones ya no sabía cómo protegerse del juicio de todos. En 1966, la muerte de Valentina Ivanova había dejado una herida profunda. Durante años intentó llenar ese vacío con trabajo, con caridad, con compañía, pero ninguna sonrisa ajena lograba borrar su tristeza. Decía que Valentina había sido su única testigo real, la única que lo conoció cuando nadie lo aplaudía. Después de su partida, el mundo entero podía amarlo, pero él seguiría sintiéndose solo. Adoptó a Mario Arturo Moreno Ivanova, un niño que con el tiempo se convertiría en su heredero legal. Quería darle el amor que no había podido entregar en los escenarios, pero la relación fue complicada. Mario era estricto, exigente, y esperaba de su hijo una perfección imposible. El joven creció bajo la sombra del mito, intentando ser digno del apellido Moreno. Entre ellos se acumulaban silencios, distancias y reproches que nunca llegaron a resolverse del todo. En los años 80, el brillo del cine mexicano comenzaba a desvanecerse, y con él parte del reinado de Cantinflas. Aún así, su nombre seguía teniendo un peso que nadie podía ignorar. Cada aparición suya era tratada como un acontecimiento, pero el artista empezaba a desaparecer dentro del hombre. Cada vez hablaba menos, salía menos, confiaba menos. Los años de trabajo incansable, de desvelos y cigarrillos interminables, comenzaron a pasar factura. La tos persistente, las noches de insomnio, el cansancio que ya no se curaba con descanso. En el invierno de 1991, los médicos confirmaron lo que él temía: cáncer de pulmón en etapa avanzada. La noticia cayó como un golpe seco. Cantinflas, el símbolo de la vitalidad y la risa, enfrentaba ahora el destino más humano de todos: la enfermedad. No quiso hacer público el diagnóstico. Detestaba la compasión.
No quiero que me vean débil, decía. Prefiero que me recuerden de pie, con el sombrero torcido y la sonrisa puesta. Durante los meses siguientes, su mundo se redujo a su casa, sus libros y los recuerdos. Quienes lo visitaban contaban que pasaba horas mirando por la ventana, fumando despacio, como si intentara conversar con el humo. A veces reía solo recordando anécdotas de rodajes. Otras veces simplemente guardaba silencio. En ese silencio encontró una forma de paz que había perdido hacía décadas. Leía la Biblia, escribía frases sueltas en cuadernos, hablaba de Dios con serenidad, decía que la vida era un papel que se interpretaba solo una vez y que lo importante era salir del escenario sin mentirle al público. Aún enfermo, conservaba la elegancia. Vestía bien, cuidaba su aspecto y cuando alguien lo visitaba, lo recibía con una sonrisa que todavía tenía brillo. Pero detrás de esa sonrisa, el cuerpo se apagaba lentamente. El hombre que había llenado de risas al planeta se despedía de la vida en silencio, sin cámaras, sin reflectores, sin público. El 20 de abril de 1993, su corazón se detuvo. Tenía 81 años. La noticia corrió como un relámpago. México entero se paralizó. Miles de personas salieron a las calles, algunos vestidos como su personaje, otros cargando flores y pancartas. Los noticieros suspendieron su programación. El país entero se sintió huérfano. El gobierno declaró luto nacional. Las filas para despedirlo se extendían por cuadras enteras. Algunos lloraban, otros aplaudían. Todos sabían que algo irrepetible se había ido. Pero mientras el pueblo lloraba, detrás del telón comenzaba otro tipo de drama. El cuerpo de Mario Moreno descansaba en paz, pero su nombre no. A los pocos meses estallaron las primeras disputas legales. La herencia, los derechos de autor, las ganancias de las películas, el uso de su imagen, todo se convirtió en una guerra abierta. Familiares, abogados, productoras y empresarios se enfrentaron en tribunales durante años. La empresa Columbia Pictures, con la que Cantinflas había trabajado en Hollywood, reclamó parte de los derechos de distribución internacional de sus películas. Su hijo, Mario Arturo, defendía que toda la obra pertenecía a la familia. Ambas partes se acusaron mutuamente de manipulación, fraude y falsificación de documentos. Los juicios se extendieron más de una década, cruzando fronteras entre México y Estados Unidos. Los medios aprovecharon la polémica. Los titulares ya no hablaban del genio del humor, sino de pleitos, de dinero, de traiciones. La imagen del comediante que había unido a un país con la risa se vio manchada por la ambición ajena. Algunos de sus colaboradores más cercanos aseguraban que Mario había intentado dejar todo en orden antes de morir, pero fue traicionado por quienes más confiaba. Otros decían que simplemente, en su afán de controlarlo todo, olvidó preparar su propia salida. Sea como sea, su legado quedó atrapado en una red de intereses que poco tenían que ver con el arte. Durante años, muchas de sus películas quedaron fuera de circulación. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer su obra completa. Su nombre seguía siendo sagrado, pero su memoria parecía fragmentarse entre expedientes, demandas y versiones contradictorias. Era una ironía dolorosa. El hombre que predicó la unión del pueblo había dejado, sin quererlo, un legado dividido por el dinero. El hijo adoptivo, convertido en figura mediática, también terminó desgastado por las batallas legales. Hubo acusaciones cruzadas, rumores de mala administración, historias de documentos desaparecidos. Cada año, en los aniversarios de su muerte, las mismas preguntas regresaban. ¿Qué habría pensado Cantinflas al ver su nombre convertido en mercancía? ¿Cómo habría respondido el hombre que se burló de los poderosos si supiera que su obra estaba ahora en manos de abogados? Con el paso del tiempo, las aguas comenzaron a calmarse.
Algunas resoluciones judiciales devolvieron parte de los derechos a la familia. Se organizaron homenajes, exposiciones y festivales en su honor. Su estatua fue erigida en plazas, su rostro volvió a las pantallas, su voz a los televisores. El pueblo, como siempre, fue más sabio que los tribunales. Olvidó los pleitos y volvió a recordarlo por lo que realmente fue, un símbolo de esperanza, un espejo del alma mexicana. Los niños que no lo conocieron comenzaron a ver sus películas en televisión. Las mismas escenas que hacían reír a sus abuelos ahora provocaban la misma sonrisa en una nueva generación. Era la prueba de que el humor verdadero no envejece. Cantinflas no fue solo un comediante. Fue un filósofo disfrazado de payaso, un hombre que enseñó que el humor puede ser un arma contra la injusticia y al mismo tiempo un refugio contra la tristeza. Su mensaje no envejeció, porque hablaba de lo que nunca cambia, la condición humana. Dicen que en sus últimos días, cuando el dolor se hacía más fuerte, repetía una frase que había dicho toda su vida: la risa es el idioma más honesto del mundo. Y quizá tenía razón, porque en un país marcado por desigualdades, él logró algo que ni los políticos ni los ricos pudieron conseguir: unir al pueblo en una carcajada. Hoy, más de 3 décadas después de su partida, su nombre sigue siendo sinónimo de ingenio, de bondad y de resistencia. Su voz aún resuena en los televisores, su figura en blanco y negro sigue caminando torpemente entre enredos imposibles, y su mensaje continúa recordándonos que reír también es una forma de luchar. Cantinflas no murió de una enfermedad, murió de humanidad, de haber sentido demasiado. Murió con el alma llena de amor, de contradicciones, de silencios y de fe. Pero sobre todo, murió sabiendo que había cumplido su papel: hacer del dolor una risa y de la risa una forma de eternidad. Hoy, cada vez que un niño se ríe viendo una de sus películas, Mario Moreno revive. Cada aplauso que se escucha en un teatro, cada sonrisa sincera, cada palabra sencilla dicha con el corazón, lleva un poco de él. Porque mientras alguien ría con sus palabras, Cantinflas seguirá vivo en el único lugar donde nunca pudo fingir, en el corazón de su pueblo.